más acerca de este tema. Yo lo que voy a hablar es un poco acerca de qué estrategias se pueden usar para aumentar la consulta de una forma más activa. Entendiendo que una oftalmología pasiva sería en donde uno usa estrategias de marketing en redes sociales o en medios tradicionales, en donde uno espera en su consultorio que el paciente llegue, y una estrategia activa sería más que nada uno salir a la comunidad, uno hacer alianzas estratégicas con organizaciones para activamente el oftalmólogo salga de su consultorio y conseguir más pacientes. No tengo ningún conflicto de intereses para esta charla, estas son todas mis filiaciones. Y yo lo que voy a hacer más que nada es dar como a conocer qué conceptos existen. Tal vez no podamos llegar a profundidad de los mismos, pero tal vez hay algún concepto que para ustedes pueda ser interesante y quiera revisar un poco más en su casa. ¿Pero qué existe? En oftalmología pasiva es acerca de cómo están consumiendo actualmente el contenido. Ya Daniel lo explicó de forma muy buena. Voy a tocar muy superficialmente algunos números que tenemos sobre esta información. Hablar un poco también sobre indicadores. Como sabemos, nosotros los médicos usamos indicadores para ver a nuestros pacientes y hacer el seguimiento a nuestros pacientes. Desde el punto de vista de negocios, los médicos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Para ver si un negocio va bien, va viviendo, va muriendo, también tenemos indicadores que nos van a decir cómo le va. De ahí acerca de oftalmología activa, tenemos que saber información epidemiológica para saber si al sector al que vamos hay suficiente cantidad de pacientes o no. Entonces, qué datos y dónde podemos conseguir esta información. Y también información económica para ver si es que a ese grupo de pacientes que vamos realmente el servicio que le vamos a dar puede o no puede estar en disposición a los recursos que él tiene. Y al final hablar brevemente acerca de qué es disposición de pagar, en internet mucho más conocido como willingness to pay, que quiere decir, ok, qué porcentaje de pacientes va a pagar por ese servicio o cuál es el costo que el paciente que estamos atendiendo podría pagar y cómo se calcula un poco eso. Bueno, lo primero que tenemos que entender es por qué los pacientes no están yendo a la consulta, y es que existen barreras. Estas barreras ya son medidas por estudios. Los estudios que principalmente los miden se llaman los estudios RAP, The Rapid Assessment of Available Blindness. Y ellos te dicen que más o menos un 25% es por falta de conocimiento, o tienen miedo al procedimiento, o no sabían que existía este tipo de tratamientos. Es por eso que las estrategias de marketing, tanto tradicionales como redes sociales, de tipo de contenido de información, son indispensables, porque ahí estamos disminuyendo una barrera y vamos a hacer que los pacientes vengan a nuestra visita. Otra es la distancia. Más o menos hay un 20% que los pacientes no consiguen información, atención oftalmológica en Latinoamérica, es porque les quedan muy lejos los centros. Entonces aquí es en este nicho de pacientes donde una oftalmología activa es que va a tener un principal impacto. Y el tercero, y usualmente la barrera más grande, es el costo. Y es en algunos lugares, en algunos ambientes, en algunas comunidades, el costo va a tener un impacto más grande y es importante poder definirlas y allí hacer estrategia de costos. Bueno, ¿qué sabemos sobre redes sociales? No es que todo el mundo en Latinoamérica o todo el mundo del mundo tiene acceso a redes sociales. Se piensa más o menos que de un 40 a 63% en Latinoamérica las personas tienen el acceso a esto de aquí. Entonces una estrategia tú vas a saber que no va a llegar a todo el mundo. Pero ¿por qué es importante conocer sobre las redes sociales? Y es porque actualmente las personas que lo tienen se la pasan muy conectado. En Latinoamérica más o menos se la pasan conectado un promedio de 3 horas a redes sociales, diarias, 3 horas diarias. Yo al principio pensé que este dato no era tan real, hicimos un pequeño estudio con nuestros estudiantes, vimos porque el teléfono te calcula cuánto tiempo tú estás conectado y confirmamos que los estudiantes de medicina en la universidad están en promedio 3 horas conectados y analizamos que ellos estudian en promedio de 2 horas, entonces se la pasan más tiempo en redes sociales que realmente estudiando para la medicina. Datos curiosos nomás. Ahí está. Pero ¿en qué plataformas ellos están conectados? Y como también se vio, principalmente están en Facebook y en YouTube. Entonces hay que tener estrategias para estos. También están en Instagram, en WhatsApp, en Twitter, pero las dos principales que están a nivel mundial y en Latinoamérica vienen a ser Facebook y YouTube. Bueno, comencemos un poco acerca de qué sabemos sobre estas plataformas, redes sociales, estudios médicos que se han hecho en Latinoamérica sobre cómo a los pacientes les gusta adquirir la información. Y lo que sabemos es que hay una diferencia de edad, mayores de 40 años y menores de 40 años. Los que son menores a 40 años tienen mucho más acceso a internet que los que son mayores de 40 años. Y no solo eso, sino que se la pasan más conectados. A los mayores de 40 años todavía les gusta mucho recibir mensajes de texto. No tanto ni siquiera WhatsApp, es lo que prefieren. No es que no existan, pero el principal nicho se encuentra en otros medios, en los medios tradicionales.
¿ya? Y no solo eso, sino que ya ha cambiado la forma de pensar, como decía también Daniela, lo que funcionaba hace 1 o 2 años ya no está funcionando actualmente. Actualmente el paciente desea recibir información médica por redes sociales, principalmente en menores de 40 años. Los mayores a 40 años todavía prefieren y quieren recibir su información médica a través de medios convencionales. Y cuando vemos cómo está distribuido la edad de los pacientes que están en Facebook, podemos ver que son principalmente menores de 40 años. Tal vez va a tener un fuerte impacto en lo que viene a ser para cirugías refractivas, y más si queremos más jóvenes, porque ahora los de Instagram, o sea, la nueva generación prefiere estar en Instagram que en Facebook. Y el motivo, cuando les preguntas por qué no prefieren Facebook, ellos te dicen, porque ahí están mis papás. Entonces el motivo porque ellos ahora están más conectados en esta es, pues por eso quieren una comunidad donde ellos puedan estar un poco más independientes. Y es importante conocerlo porque estrategias reflectivas tal vez van a ser más importantes en Facebook o Instagram, pero para cataratas, retinopatías diabéticas, tal vez todavía no van a tener tan gran impacto. No es que no existan, pero no es donde está el principal nicho. Ya hablamos un poco de Facebook, vamos a hablar un poco acerca de YouTube. Hay canales oftalmológicos, este fue un canal que hicimos con los mismos estudiantes. Actualmente tiene un promedio de 3.500 visitas mensuales, contenido informativo para la comunidad, para gente que quiera hacer un poco más. Crece, algo importante esto aquí es que es de escala, o sea, tú lo pones y comienza a crecer solo. Cada vez la cantidad de visitas que se tienen mensualmente va aumentando a las cantidades anteriores. Pero hay un dato interesante, y es que usualmente las personas nos ven 2 minutos. Yo creo que esa es una buena recomendación que se puede hacer si alguien quiere usar Facebook como plataforma, y es tratar de tener videos de contenidos de hasta 2 minutos, porque después la mayoría de las personas se van a perder y no van a estar tan conectados. Pero como hablamos, es importante saber sobre los indicadores. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a una estrategia de marketing donde vamos a poner recursos económicos, pero queremos ganar tanto pacientes como ingresos con esa estrategia, y tenemos que saber algunos de ellos. El primero es el coste por adquisición permitido. Tú tienes que saber cada paciente cuánto dinero puede generar, y eso es el costo de la consulta más un porcentaje más o menos de lo que podría ser la cirugía. Si cada 10 cirugías tú tienes un paciente, vendría a ser, si cada 10 consultas tú tienes un paciente quirúrgico, tú le sumas a cada paciente que venga más o menos un 10%. Y en este ejemplo hipotético vamos a poner que el costo por adquisición permitido va a ser de $100. De ahí tú tienes que decir qué margen de ganancia quieres, porque no quieres invertir 100 para ganar 100 porque te quedas en las mismas. Puede ser un 60%, 50%. En este ejemplo hipotético vamos a poner un 30%. Quiere decir que por cada $70 que yo pongo de marketing, me genere $100 de ganancia. Entonces, mi margen de ganancia va a ser aquí $30. Y eso te permite calcular algo que se llama el valor por cliente potencial. Ok, entonces, ¿cuál es el umbral que yo podría permitirme en gastar en estrategias de marketing por paciente para que me genere el margen de ganancia que yo quiero? Y es simplemente restando los indicadores previos, y ahí tú sales, en este ejemplo vendría a ser que el valor del cliente potencial es $70. Ahora, ya sabiendo esto, tú lo que tienes que calcular es la tasa de conversión. Más o menos, tú lo que dices, ok, en este momento yo estoy poniendo $120 en mi estrategia de marketing, y por esos $120 me están llegando 10 pacientes nuevos que vienen por esa estrategia de marketing. Cuando yo divido eso, tú tienes el valor de una tasa de conversión de $120 por paciente, el cual ha superado tu umbral de valor potencial por cliente, e incluso supera el coste de adquisición que tú puedas tener por ese cliente. En otras palabras, una estrategia de marketing con valores similares es una mala estrategia donde tú estás gastando más plata para que vengan pacientes que las que realmente estás generando. Entonces, obviamente, estos son datos importantes de ir midiendo para ver si es que la estrategia de marketing que están usando realmente está funcionando. Ahora, ya vimos un poco acerca de la estrategia pasiva, cómo funciona, dónde están los nichos, cómo es el seguimiento. Vamos a hablar un poco acerca de la oftalmología activa, que es tú ir hacia los pacientes. Y vamos a poner un ejemplo hipotético de una población de 10.000 habitantes. Si nosotros sacamos los datos epidemiológicos de esa población, pacientes ciegos con esa visual por de 20-400 habrían 60, y pacientes con discapacidad visual peor de 20-60 habían 340. Eso uno lo saca de la información de los datos de prevalencia de ceguera que existe para Latinoamérica. Es aquí donde nosotros usamos información epidemiológica para calcular realmente cuántos pacientes podrían haber. En otras palabras, teóricamente hablando, en una población de 10.000 habitantes no esperaría encontrar más de esa cantidad. Entonces es para que uno tenga una idea, porque dice, no, yo quiero ir a esta población, tiene 1.000 habitantes, seguro ahí conseguimos 100 cirugías. Usualmente no es así, tienes que saber las prevalencias.
Lo segundo, tú no vas a llegar a los 10.000 habitantes, tú solamente vas a tener un alcance reducido. Los mayoría de operativos médicos donde yo he estado, sabemos tener un promedio de 1.000 pacientes que asistían a la consulta. Nuestros números eran que el 10% de ellos necesitaba alguna cirugía y más o menos de un 15 a 30% de ellos necesitaba lentes para su corrección, o sea, su visión mejoraba con lentes. Pero nuevamente, estos valores van a cambiar en cada comunidad, en cada país, en cada población. Es importante uno saber sus propios valores. Y cuando nosotros le damos el servicio, ok, ahora tienes que pagar por el tratamiento, usualmente la tasa de conversión que teníamos era de un 10% para cirugías y de un 40% para la necesidad de lentes. Pero nuevamente, esto podía variar de un 0%, había lugares en donde nadie pagaba por servicios, hasta un 80% en donde la mayoría podía. Y es ahí importante conocer los números propios de cada sector. Ahora, en la oftalmología activa no necesariamente tienes que ir a hacer operativos a la comunidad y hacer tus números, sino que tú puedes ir directamente al alcance completo. Por ejemplo, tú puedes hacer convenios con centros médicos, centros educativos, donde tú ya sabrías que tienes 1.000 pacientes o 1.000 empleados, los que tú irías a evaluar, y allí tú podrías tener cierto convenio para el tratamiento. Y la disposición de pagar, estas son alianzas que uno puede tener con compañías de seguros, gobiernos, ONG, en donde ya sabes que tal vez es un grupo menor, pero todos ellos estarían dispuestos a pagar por el tratamiento. Entonces, son el tipo de alianzas. ¿Qué necesitamos saber más acerca de epidemiología? Es que en Latinoamérica cada país es un mundo diferente. Tenemos países donde hay tan poca cantidad de oftalmólogos que tal vez una oftalmología pasiva, incluso una oftalmología sin marketing, podrían tener suficiente cantidad de consulta. Mientras que hay otros países que tienen tantos oftalmólogos que una estrategia de marketing pasiva podría no ser suficiente. ¿Y cuándo vemos o en qué situaciones puede ser esto más interesantes? Y es porque también la distribución de oftalmólogos es diferente en cada país. Tenemos países donde los oftalmólogos están concentrados principalmente en sus capitales. En estos lugares tal vez podría ser más interesante una oftalmología activa. En otros donde están más distribuidos posiblemente no podría ser tan interesante. Y va a depender también de la población o porcentaje de la población que tienen que sea de tipo rural. Allí también va a ser más interesante. Si tienen poco, posiblemente no van a tener tan buen alcance. Y por último, tienes que saber cierta información económica, macroindicadores, microindicadores. Y hay muchas formas de analizarlas: análisis de costo mínimo, costo-beneficio, costo-utilidad, costo-eficacia. Yo voy a hablar sobre un índice que es el índice de asequibilidad en cirugía de catarata, que es un índice que los estudios han medido para ver más o menos cómo le va a, cuánto los pacientes están pagando por su cirugía de catarata. Este estudio se hizo en el 2007 y lo que hicieron era ver más o menos en promedio cuánto ganaba la población de Estados Unidos, lo dividía para el promedio cuánto era el costo de la cirugía y sacaban este índice que es 0.087. ¿Qué quiere decir? Más o menos el 8% del salario estarían gastando en su cirugía de catarata. Cuando actualizamos este índice para los valores que el Banco Mundial de la Salud nos da actualmente, vemos que en Estados Unidos actualmente ellos podrían gastar hasta $5.000 por una cirugía de catarata. En países como Uruguay, que es el que tiene el mayor ingreso poblacional, es de $1.300 la cirugía de catarata. En República Dominicana, 580. En Nicaragua, 180 y en Haití, 65. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a ver incluso en algunos lugares donde estrategias activas no va a ser suficiente y es más importante poner estrategias de minimización de costos y hacer más eficientes las opciones que tú le das a tus pacientes para que realmente puedan estar a su bolsillo. ¿Por qué? Porque la disposición que un paciente tiene para pagar por un procedimiento va a depender de varias variables, tanto de los ingresos como los ahorros, la posibilidad que tenga de diferir el pago, los costos del resto del servicio, porque el paciente lo que va a pensar es, ¿voy a pagar esto por mi vista o lo puedo pagar para mi vivienda, la educación de mis hijos, para la alimentación? Depende de cómo está el resto de servicios, el costo. La severidad de la discapacidad, los que tienen mayor discapacidad tal vez estarían más dispuestos. Posibilidad y grado de mejoría, los que tengan menos posibilidad de mejoría estarían menos dispuestos a pagar más, e importancia personal que representa adquirir la salud. Y eso es un criterio muy personal de cada paciente y a veces muy personal de cada comunidad y a veces también está arraigado a ciertos niveles socioeconómicos. Y es por eso que en oftalmología ya se han creado algunos métodos para medir más o menos cuánto estaría una persona dispuesta a pagar. Más o menos lo que se calcula es cuántos pacientes consumieron el producto y a qué costo tenía el producto. Esto de aquí lo sumas a la cantidad de pacientes que no consumieron el producto y lo multiplicas por lo que ellos hubieran estado dispuestos a pagarle. O sea, tú le preguntas cuánto hubiera estado dispuesto a pagar, sacar el promedio, y de ahí lo divides para la cantidad de pacientes totales que necesitaron ese producto. Y ahí tú puedes tener un punto de corte más o menos de cuánto las personas podrían estar dispuestas a pagar. Y como vemos en diferentes países de Latinoamérica,
el rango es bastante variado. Y es por eso que esta información cada uno tiene que sacarla en su propia localidad. Y todos esos indicadores son muy fáciles de medir, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero es una información muy útil para toma de decisiones. Es por esto, en esta charla lo que hemos querido hablar un poco acerca de cómo es la oftalmología pasiva, algunos indicadores que uno tendría que tener para ver si está funcionando o no. La oftalmología activa, la información epidemiológica, dónde la saca, tanto del repositorio RAP como de la información que tiene el IAPB, que recolecta esta información para que esté en una sola página, y esa información que se estima es validada por el gobierno de cada país. Los índices de asequibilidad de cirugía catarata, y es un indicador económico, y la disposición de pagar, que depende de varias variables, y existen fórmulas para calcularlas. Muchísimas gracias.